En instantes, en ¿Quién tiene la razón? La Comisión de Constitución aprueba eliminar el requisito de firmas para la inscripción de los partidos políticos. Además, congresistas se sumaron a la campaña Hombres por la Igualdad y usaron mandil. Y más de 1.400 empresarios son investigados por corrupción en el Perú. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Llegamos a este final de semana que ha tenido polémicas de todo tipo. Nunca nos hubiéramos imaginado que una de las más candentes iba a ser desatada por un mandil, pero así estamos. Hoy día ha habido dos hechos importantes con respecto a las agresiones contra las mujeres. Un video que ustedes acaban de ver en el cierre del noticiero de Tatiana Alemán, en que una chica que está caminando por la calle de Jesús María, acaba de salir de su trabajo, tiene que enfrentar a un sujeto, señor, muy encorbatado, muy una persona aparentemente muy respetable, es decir, no es una persona que manifieste signos externos de locura o de no estar en sus cabales, y que de hecho es una persona que también está saliendo de su trabajo, que voltea y se le tira encima. ¿Por qué? Porque sí, pues porque le provocó, se le tira encima, la trata de coger, la trata de abrazar por la espalda. Se pueden imaginar el susto y la sensación desagradable que puede generar eso en una mujer. En España, y esa es una buena noticia, finalmente en última instancia se sancionó con 15 años de prisión, se le duplicó la pena al grupo llamado La Manada, que había violado, un grupo de muchachos que había violado a una chica y que los jueces habían considerado que era simplemente una agresión menor. En algunos casos se avanza, en otros se retrocede. ¿Y nosotros hacemos un escándalo por un mandil rosado? Si el mandil rosado va a hacer que esa chica que camine por Jesús María no se vea atacada por la espalda por un sujeto, o que nunca nadie más se atreva a violar en grupo ni solo a otra mujer, pues bienvenidos los mandiles de todos los colores. Pero vamos a hablar de otros temas, porque ese no es el único que hay en nuestro país. Estamos con Juan de la Puente, que es politólogo, y Víctor García Toma, es constitucionalista. Los dos están con nosotros para hablar de una cosa importante que ocurrió ayer en la Comisión de Constitución. Después de una larga discusión, finalmente se fijó cuál es la cuota para la inscripción de los partidos políticos. El primer paso para que los partidos políticos existan como tal. Antes, sabemos, era una reunión de firmas que podía llegar, de acuerdo con el padrón electoral, más o menos a 700.000 firmas. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas. Hoy día las firmas fueron, y esa creo que es básicamente una buena noticia. Ha habido discusión entre el Congreso y el Ejecutivo sobre cuál debe ser el nuevo porcentaje de militantes, pero me parece que esta primera discusión es un buen ejemplo cómo se puede haber flexibilidad sin que haya la llamada desnaturalización. A ver, Juan. Bueno, es bueno que mueran las firmas, ¿no? Que además han tenido una vigencia de ¿cuánto? 40 años probablemente. Cuando se salía de la constituyente eran 40.000 firmas. Cuando se salía del gobierno militar, 40.000. Pasaron luego a 80, después a 120, después a 450 y ahora más o menos a un promedio de 750. O sea, cada vez era más difícil y se falsificaba más y se burlaba mejor la ley. Entonces, en principio me parece correcto plantear el esquema teórico que señala facilitar el mecanismo de entrada, ¿no? Abrir el mecanismo de entrada de los partidos al sistema, pero poner barreras para la salida. De modo que hoy día se ha señalado, yo en general estoy de acuerdo, un promedio más o menos 1% del padrón, que es más o menos como de los que han votado entre 22 y 24.000. La comisión Tuesta y el gobierno planteó creo que 12, 14.000, pero en general bien, ¿no? O sea, bien. Si vamos a cambiar este mecanismo, que es la fábrica de firmas, por un sistema que permite la adhesión partidaria, aun cuando sea obligatorio 22 o 24, en eso estoy de acuerdo. Lo que sí me parece complicado es plantear que sean los comités obligatorio mínimo en 20 regiones y 70 provincias. Cuando ahí se está elevando, ¿por cuál es el principio? El principio de los militantes es no permitir, ¿no? Quitar la barrera de entrada y permitir. Pero si tú dices firmas, militantes, y encima le pones 70 distritos y 20 regiones, para empezar, yo podría decir, ¿y el Jurado Nacional de Elecciones tiene posibilidades de fiscalizar 70 comités? En algún momento he leído que el jurado dice que no tiene infraestructura para eso y es muy difícil. Entonces,
Con lo primero de acuerdo, y yo discutiría mucho lo segundo, quizás en el Pleno podría rebajarse esto a menos comités provinciales y probablemente un tercio, ¿no?, o la mitad de regiones. ¿Tú crees que en esta composición de los comités provinciales y las regiones se está poniendo otra valla que en realidad esconde de alguna manera el hecho de haber levantado la valla tan alta de las firmas? Sí. Sí, se está cambiando una valla por otra, porque digamos. Estamos hablando de 70 provincias. Nosotros tenemos hoy día 170, 150 provincias en el Perú, prácticamente la mitad. Y yo creo que lo que debería propenderse, si es que tenemos una lógica de gradualidad, es también quizás colocar una disposición transitoria en el sentido que durante tantos años se le exija 50 o 40 y que esto se siga subiendo para permitir que los partidos tengan un proceso de crecimiento, pero no poner una valla tan alta de entrada. De acuerdo. Doctor García Toma. Yo iría un paso atrás a lo que ha expuesto Juan, y es que partimos de que es posible la concertación sobre la base de que la propuesta del Ejecutivo no es palabra revelada, sino que, y en base al compromiso del Poder Ejecutivo de sacar adelante las reformas políticas, hay un margen para la libre configuración legal de estas medidas. Y en ese sentido, los acuerdos a los que ha llegado la Comisión, en parte son, como bien ha dicho Juan, razonables. El primero, la eliminación del tema de las firmas, que se prestaba a una suerte de negocio electoral, ¿no es cierto? Y era un festival de falsificación de firmas. Era una engañamuchacho, ¿no? Eso era una mentira. Y lo segundo es el de vincular más bien la relación del partido directamente con militantes y no con los llamados adherentes, que finalmente no tienen un compromiso, un grado de, digamos, de adhesión o de fidelidad, digamos, sustantiva, ¿no? La firma no compromete nada, ¿no? La firma no significa nada en relación de esa persona con el padrón que ha firmado. Ahora, hay varios niveles. Estamos recién en la primera partida de nacimiento de un partido político. Tener una cantidad determinada de militantes con una cantidad determinada de comités regionales y provinciales que ya se verá, que coincido con Juan en que se debe ajustar el número, porque no se trata de hacer un... Y Juan ha dicho otra cosa que es importante, Patricia, que todas estas reformas deben estar sujetas al principio de progresividad, es decir, el compromiso de llegar a una meta determinada, pero no ponerlas, digamos, como un corset en la Constitución, porque probablemente no se puedan cumplir en el plazo inmediato, ¿no? Entonces hay que poner incluso niveles de progresividad, ¿no? Tal mínimo tienes que alcanzar el 30% de la meta en tanto tiempo, ¿no? Exactamente. Pero lo que sí es interesante es que esta es solo el primer paso. Luego hay una validación que tendría que ver, si es que se aceptan finalmente, con la cantidad de personas que logras convocar para las internas y luego además pasar la valla en la votación nacional, ¿no? Entonces, la gente que dice esto se va a llenar de partiditos, no. Tiene por qué ser. Es más difícil incluso sostenerse, ¿no? Absolutamente, porque además este es un enorme paraguas que tiene dos elementos claves. Uno es que además el paraguas de la formación de la representación en teoría constitucional. Es decir, cómo entras al sistema y qué requisitos tienes para quedarte, o sea, creación y cancelación. Las primarias abiertas, nacionales, obligatorias, convocadas por los organismos electorales, te plantean como desafío es que tú tengas un mínimo de personas, de votantes, que vayan a votar por tu lista, por cualquiera de las alternativas, y que en la lógica, en la propuesta del Ejecutivo creo que algo así como, termina siendo como 200.000. Es decir, en el fondo tú eres un protopartido, porque tienes 24.000 militantes, tienes tantos comités provinciales, regionales, presentas tus candidatos, vas a las internas. Si tú no tienes que tus listas no han sido avaladas por lo menos 200.000 personas, tú no eres un partido. Entonces, ese es un filtro. ¿De ahí sale un sistema de partidos más fuerte? Por supuesto que sí. ¿Y se tiene que mantener el 5% de la votación nacional? Podría discutirse eso, pero el principio... Porque ya es como mucho filtro también, ¿no? Porque el riesgo, ¿sabes cuál es? Es que se apruebe que no hayan firmas, hayan afiliados y las elecciones sean solo entre afiliados. Entonces, una cosa es una elección entre 24.000 y otra cosa es con 18 o 20 millones de personas. Entonces, el sentido de las primarias
es para validar al partido, pero también para cancelarlo. De acuerdo, es para darles legitimidad. Si es que no se aceptan las primarias en ese caso, sí se tendría que mantener una valla más o menos importante en la elección nacional. Por eso yo creo que el núcleo de esta discusión, de esta parte, es las primarias. Porque sin primarias yo creo que no tenemos reformas. Las primarias son complementarias al acto de los militantes y de los comités. Incluso forma parte del compromiso, ¿no es cierto?, de pertenecer a una organización y, por supuesto, ejercer los derechos que ello demanda. El poder elegir a tus representantes en internas, eso debe ser entendido como un derecho, más que como una obligación. Y porque incluso los que se oponían, ahora cada vez menos, pero los que se oponen en general a las elecciones internas dicen no, deben ser los afiliados que voten. Pero ¿saben qué? En las elecciones internas, que las pocas que han habido los partidos, votaba el 10, 15, 20%, y de partidos nacionales e históricos. Que más de 100.000 militantes. Porque ahí sí, al interior de los partidos se establece una diferenciación muy marcada entre los militantes y aquellos periféricos que sí se han inscrito pero que no tienen vida interna. Entonces, cuando uno reclama contra las primarias y diciendo que deben ser los militantes del partido los que empoderen a sus candidatos, nos están diciendo que de ese universo de 50.000, de 60.000, voten 6.000, voten 8.000, que es el porcentaje que han votado en los últimos años en las pocas internas que han habido. Pero hay un hecho central en todo esto, el padrón. Es decir, en las condiciones actuales, el dueño del padrón es el dueño de la elección. Y en los partidos existen más de un padrón e incluso se impide a muchos militantes que voten a pesar de encontrarse insertos en él. Entonces yo creo que hay que solucionar el problema del padrón. Esto debería quedar en manos de un tercero, de repente en la OMPE, que es el que... O RENIEC. O RENIEC, exactamente. Pero usted, para evitar la manipulación. ¿Usted está de acuerdo en que las elecciones sean abiertas o usted cree que solo debe ser, las primarias solo deben convocar a los militantes? Yo creo que esa debe ser una decisión de las organizaciones políticas, pero sí tienen que haber elecciones primarias por lo menos con los militantes, ¿no? Por lo menos con los militantes. Bueno, y por último, también pedir un nivel de participación de sus propios militantes, o sea, ponérselas así también. ¿Quieres que participen tus militantes? Perfecto, tienen que votar el 60% de tus militantes, ¿no? Tú decides. Pero ahí vamos a tener dificultades, porque entonces no tenemos mecanismos de cancelación más o menos claros, porque vamos a tener un grupo de partidos que están legitimados por internas, abiertas, obligatorias y nacionales, y otros no. Pero la verdad es que hoy día ya la Constitución, la ley de partidos te da ese menú. Y el único partido que ha elegido en primarias abiertas a todos ha sido el Frente Amplio. Así es. Y en algunos casos incluso hasta se han dividido. Es más, yo diría, en la psicología de los militantes de los partidos, desconfían de las internas. Nosotros hemos visto la elección del año, creo que 2011, donde un grupo cerrado en un partido determinado impidió la reelección de una parlamentaria que tuvo que ir luego en la lista, me refiero a la lista de Ciudadanos por el Gran Cambio, etcétera, que tuvo que ir como invitada y finalmente fue elegido, ¿no es cierto? Pero eso es por el tema de la organización del proceso electoral, que en este caso estaría en manos de un tercero, y volvemos a insistir al tema del padrón. Ahora, ¿por qué sí o por qué no el tema de los ciudadanos comunes y corrientes? Y es que hay un temor en algunas organizaciones políticas, y yo creo que es válida, de que hay organizaciones que quieren tener un determinado perfil ideológico, doctrinario y programático. Y en consecuencia para eso requieren necesariamente de que esa sea una decisión de su militancia. Situación que no se da con el ciudadano común y corriente, que probablemente por no estar conectado de manera directa con esta temática, vota de una manera diferente. De acuerdo, pero ese argumento tiene un error de base. A ver. Entonces, en las elecciones generales, que solo voten por su candidato los que están comprometidos ideológicamente con su candidato. Es decir, si no quieres que apoyen a tu candidato gente que no está comprometida ideológicamente, entonces cuando vaya a la elección general, que nadie más que tus militantes voten por él. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos partidos ideológicos. Así es. Pero por eso tenemos que regresar a los partidos ideológicos. Nosotros tenemos 130 parlamentarios y la verdad es que de esos 130, por lo menos 100... no militaban en el partido por el que fueron elegidos un año antes. Ya no se diga el que vota, estamos hablando del que postula, ya ni siquiera hablemos del que vota. Lo que sí yo alerto el riesgo de que tengamos un sistema desordenado, una falsa mixtura, donde algunos entran a elecciones primarias abiertas nacionales y otros no,
porque eso diría la ley, porque si es que abrimos esa puerta, la verdad es que nadie va a querer elecciones primarias abiertas y nacionales. Lo que tenemos que acabar, y eso es y el Parlamento que tenemos hoy es fruto de eso, los llamados partidos atrapa todo. Es decir, los catch-call, ¿no? Exactamente. Es decir, si nos ocurre fundar una organización, tenemos que buscar una voleibolista, tenemos que buscar un empresario emprendedor sobre la base de que no hay una identidad entre los postulantes al Parlamento. Una vez que estos llegan, fruto del voto preferencial, además, que genera la distorsión, cada uno se siente dueño de su curul. No, y por eso se pide que las personas que están entre los posibles elegibles para formar la lista parlamentaria tienen que tener un tiempo de militancia en el partido, y el porcentaje de invitados es bastante menor. Porque ¿no? la idea de hacer una carrera política está muy relacionada con este asunto de las elecciones internas, la paridad, etcétera, ¿no? Hoy día no tenemos carrera política, ¿no? Y hay que partidos parlamentarios que salen de su casa directamente al Congreso, no pasan por ser regidores, gobernadores, alcaldes. Pero cuando le quitamos la reelección, tanto a las elecciones regionales y provinciales como al Congreso, estamos negando la posibilidad de que la gente haga carrera política. Le estamos diciendo a la gente, mira, no nos interesa que te quedes mucho tiempo en esto, ¿no? Ven 5 años y después dedícate a otra cosa. Pero además, Patricia, elegimos a SIGA, como son gente que no tiene, digamos, antecedentes de participación política efectivamente en gobiernos locales o regionales o en la administración pública, elegimos a ciegas. Y justamente para llenar ese vacío se inventan pues los currículum vitae. Entonces aparecen doctorados, maestrías, porque no tienen otra forma de acreditar su presencia en la vida política. Pero hay una contradicción esencial en intentar buscar que la gente haga carrera política y negar la reelección. Hay una contradicción esencial. Bueno, yo por principio, yo soy reeleccionista parlamentario y soy bicameralista. O sea, estoy en contra de esas modificaciones constitucionales. Es una herencia maligna. Sobre todo porque la tasa de reelección en el Perú parlamentaria era muy baja y porque además operamos bajo el principio que se vayan todos. En el Perú ya se están yendo todos desde hace muchas décadas. Sí, es sin necesidad que les pongan la ley. Además, igual no se van, pues los que no se quieren ir no se van. No estaba el alcalde de Surquillo, que no se pudo reelegir porque la ley se lo impidió, en la municipalidad de San Juan de Lurigancho robando. O sea, se reciclan por otro lado, ¿no? Con el tema del domicilio plural cambian de... O sea, si crees que te vas a librar del corrupto simplemente con la no reelección, eso no funciona. Siempre hay el riesgo de una contrarreforma, porque los movimientos de reforma que hemos tenido en los últimos años han terminado en contrarreforma. De la noche a la mañana los partidos se pusieron de acuerdo el año 2009 para elevar de 120.000 a 450.000 antes de la Navidad. Partidos que habían sido inscritos con 100.000 o 120.000 firmas le ponían vallas a otros. Eso era para cerrar la puerta. Claro, el 2015 terminó en esta ley terrible que permitió la salida de Guzmán y de Acuña, que casi nos liquida el proceso electoral. Claro, que no podíamos equivocarte en una coma, ¿no? Y hemos tenido este asunto del domicilio múltiple, por ejemplo, que es un mecanismo que ayuda a los candidatos mitimaes, ¿no? O sea, yo nací en Huánuco, me vine hace 35 años de Huánuco y regreso. Tengo mi bodega. Claro. Yo voy a hacer un diccionario político de Juan de la Puente. Me encantan sus términos. ¿Cómo es candidato mitimae? Buenísimo, buenísimo. Siempre tiene unas precisiones así buenísimas. Bueno, pero queda claro, un punto a favor de lo que ha pasado es hay espacio para el diálogo y para la negociación, y otro punto es, ojo, que no te metan el elefante por la puerta trasera. Interesante lo que dice Víctor, porque lo que está demostrando el Congreso es que con diálogo y pacto es posible honrar su propia cuestión de confianza sin entrar en una lógica tirante. Así es. Y para eso sí, tal vez es interesante no pecharlos, pues, porque al pecharlos lo que generas es una respuesta irracional. Vamos a comentar brevemente un caso que es casi el tema de fondo es serio, pero el tema, digamos, tiene un lado bastante anecdótico, y es que yo ahí no voy a rajar porque nos pasa a los periodistas más de una vez en nuestra vida. Les dejaron el micro abierto a las congresistas Alejandra Aramayo, Úrsula Letona, que conversaban en el Pleno sobre lo que había pasado con Daniel Salaverry. En la comisión estaban, ¿no? Sí, estaban en la Comisión de Constitución. Lo que había pasado con Daniel Salaverry y su pedido, por supuesto, para no enfrentar en el Pleno la acusación que le hace o la recomendación que hace la Comisión de Ética para que sea sancionado. Bueno, esto fue lo que ocurrió.
Sí, están corrigiendo muchísimo textos cómo contesta el cerrados. procurador, porque el procurador depende de él. Me mortifica muchísimo tener que pedir un abogado al Congreso que él tiene que autorizar para defendernos de su demanda de correrse del fuero legislativo. Es una vergüenza. Nunca en la historia del país el presidente del Congreso ha demandado a un congresista, a una comisión. Y a un Congreso. A un Congreso, claro, porque el procurador... Pero yo le he dicho ayer bien fuerte donde el fonda, ¿y me has escuchado? No, no he visto porque estaba chupando. Ah, cierto. Yo le he dicho, es una vergüenza. Estaba contento el gatito. Sí, no, le he dicho hoy día, la presa. Aló. Habla. Me voy. Habla. Let's go, goodbye. Esa expresión no está en el diccionario de Juan. No está. Salud, congresista letona. De todo lo que le han criticado, criticarla porque estaba, como dice ella, chupando. Sí, la señora Aramayo, o sea, calculamos que si habla del periodista Sondheim debe haber salido una noche, ¿no es cierto?, de fin de semana en un programa político. Y por cierto, la señora letona, si no está en el Congreso, puede hacer con su vida lo que mejor le parezca. Así que, por ahí, salud. Ojalá que haya disfrutado su trago. Ahí no hay nada que decir, ni nada que... Y habría que recordar que la Constitución permite a las personas el disfrute del tiempo libre. Así En Europa se llama el derecho al ocio. Así es, Claro, que nosotros no es- acá olvidamos. Claro. No, pero está en la Constitución también, ¿no? Libre desarrollo de la El libre personalidad. desarrollo de la personalidad. Si hubiera dicho que estaba haciendo eso en el Congreso, O sea, tenemos derecho a criticar. ¿No? Chupar es un derecho fundamental también. Pero por supuesto, ya ves tú que como dicen los congresistas, que en lo único que se van a poner de acuerdo en una es en levantar la ley seca. Además, en el Perú yo chupo, tú chupas, él chupa. No es parte de Claro, un- esa parte es la menos importante. En todo del caso, para el video, lenguaje ¿no? parlamentario me gusta más chupar que pechar, porque la palabra pechar va más de lo bajo fondo, ¿no es Así cierto? es, así es. Eso se habla en las cárceles, ¿no? Pero Claro. le dan su jarra a la congresista del Toro, porque baja una comisión, se está chupando, ¿no? Invite, congresista del Toro. La próxima vez invite. Lo otro, la crítica a Salaverry es una crítica cuestionable, pero es verdad que la han hecho pública también. O sea, que en esas declaraciones no hay nada que no hayamos escuchado de las congresistas fujimoristas dicho en fueros como este, por ejemplo. Y creo que, digamos, más allá de la expresión coloquial, tienen razón en dos cosas. Primero, que efectivamente es la primera vez en la historia del Parlamento en donde el presidente de la República termina formulando una acción Contra el su Congreso. propia institución. Un Kramer versus Kramer. Lo segundo es que, en efecto, compartirán ustedes que hay infracción. Aunque formalmente tiene el derecho a ejercitar esa acción, ¿no? Hay dos cosas inéditas también, ¿no? Es la primera vez que un presidente del Congreso ejerce la presidencia siendo minoría. Sí, no, Sí. ¿Ya? absoluta, Y claro, solo, Han Solo. Y es la primera, quizás no podría ser la segunda, porque eso pasó en los últimos meses de Fujimori. Sería la segunda vez en que la mayoría numérica formal no se expresa en una mayoría política, porque entre el 15 de septiembre del año 2000 y la caída de Fujimori me dio una cosa muy interesante que ha estudiado además la ciencia política, derecho constitucional, cómo no es suficiente ser mayoría numérica si no tienes la mayoría política. Así que de cosas inéditas está lleno. No sé, la diferencia exacta entre mayoría numérica y mayoría política. Me refiero a que eres capaz de tomar decisiones. De acuerdo. O sea, eres un montón de gente, pero que no tiene Así capacidad es. de acción. Y lo ¿Ok? mismo, y habría que decir que en honor a la verdad, Salaverry no lo ha hecho mal. O sea, No, bueno, lo ha más hecho allá de- pésimo para los intereses del fujimorismo y No, sí, ellos claro, lo pusieron pero allí, para- digamos, ¿no? Pero se ha manejado bien como Se ha presidente. manejado ¿no? bien. ¿no? Tiene incorporado un flotador personal, ¿no? Sí, ahora yo particularmente coincido un poco digamos, está en su derecho de tomar esa acción, sí, pero también es verdad que es un poco feo. Que, Sí. que les digas a los otros, pasen, sométanse, vayan, enfrenten y tú te vas al Poder Y Judicial. bueno, es y un el- poco feo. y digamos, el ¿no? que de manera express le hayan admitido la demanda que genera Además pues, en cierta Trujillo, suspicacia, sí, ¿no? tiene- Sí, claro. es un poco feito, ¿no? O sea, decirlo con, ¿no? No es muy elegante, Juan, la acción de Salaverry. Juan me mira con una cara de elegancia y no me contesta, no me contesta. Vamos a una pausa. Los seres humanos dice, demoran 2 años en aprender a hablar y a veces más de 50 en aprender a callarse. Espero que no haya sido un indirecto. Nos vamos a una pausa. No, lo digo por mí. Regresamos ahorita en un momento para conversar sobre más temas acá. Disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900 bostonmedical.la.
Disfruta del Perú al máximo con el I Love Perú de Despegar. Aprovecha y recorre tu país con vuelos nacionales desde $37 ida y vuelta. Descubre lo bueno de viajar con el I Love Perú de Despegar. Despegar. Vivir viajando. Participemos es una convocatoria que se hace a líderes para mejorar su comunidad en lo que es educación, medio ambiente, salud y lo que es también productivo. El Participemos 2017 se dio en Cocachacra, de Valdivia y Punta de Bombón. Tuvimos 16 proyectos aprobados. Se beneficiaron 2.600 personas de forma directa. Y en el Participemos 2018 tuvimos 31 proyectos aprobados. Se beneficiaron 9.000 personas en forma directa. Para Valle Unido y Tía María es importante la coparticipación de la comunidad. Hoy todos andan en su mundo y siempre hay alguien que se pasa de la raya. Y otros que aún no saben cuál es su camino. Pero siempre hay una esperanza de ver un cambio. Es tiempo de fiestas y sabemos por qué chambeas. En Caja Arequipa queremos impulsar las buenas noticias. Saca tu crédito al toque para lo que más necesites y ayudarás a devolverle la sonrisa a más niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Esta noche, en Nada está dicho, histórica recuperación de la Avenida Aviación cambia el rostro de la victoria. En vivo, la mujer detrás de la fiscalización en uno de los distritos más convulsionados de Lima, Susel Paredes, en una entrevista a profundidad. Y también toda la previa del partido clave para los sueños de clasificación de la blanquirroja, analizada por la periodista deportiva Romina Antoniazzi, a las 9 por RPP Televisión. El juego de squash fue inventado alrededor de 1830 en el prestigioso Colegio Harrow de Inglaterra, donde los alumnos descubrieron por casualidad que al lanzar una pelota de goma perforada contra una pared, ésta se aplastaba y producía tiros muy variados. Las primeras 4 canchas de squash fueron construidas en la escuela en 1864, marcando la fundación oficial del deporte. Para Lima 2019, Diego Elías es nuestro abanderado en este deporte. Con solo 22 años, está ubicado en el top 10 del ranking mundial de squash y es el segundo máximo exponente de este deporte en Sudamérica, quedando por detrás solo del colombiano Miguel Ángel Rodríguez, que se ubica en el 6º casillero. Vamos a comentar rápido un hecho que ya pasó de la discusión más fuerte y más virulenta y que creo que ha entrado a un aspecto un poco más racional y nos ha permitido darnos cuenta qué hay detrás de la discusión del bendito mandil rosado. Pero hoy día el congresista Gino Costa y otros congresistas en el Congreso salieron con su mandil rosado. ¿Tenemos las imágenes del congresista Costa? Ahí está. Ahí está, Gino se paró en el hemiciclo con su mandil rosado, muy contento, y por supuesto es una manera como él y otros congresistas han apoyado una campaña con la que están de acuerdo. La señora Beteta ha dado unas declaraciones rarísimas que solo consigna el Diario Expreso, hay que decirlo, nosotros no lo hemos escuchado de primera fuente, en las que dice que el señor Gino Costa ha faltado a la dignidad del Congreso de la República. La verdad que no entendemos muy bien de qué manera se puede ofender al Congreso de la República poniéndose el mandil rosado, y esto ya está cobrando algunos pisos de ridiculez con respecto a las críticas que hacen algunos. Pero importante, sí, me parece la discusión sobre si es un hecho político o es una política de Estado, por ejemplo, ¿no? Juan, ¿ha venido de color la camisa? Es rosada. Rosada. El doctor García toma no, muy serio. Yo de rojo. A ver, porque ayer reclamamos con mucha fuerza en el programa, bueno, reclamé yo,
No sé si mi reclamo tenía alguna validez, pero levantamos la voz porque nos parecía que el ministro de Defensa era una persona que tenía que salir a decir algo. Y se había quedado callado en 8 idiomas. Porque si alguien reúne un poco la representación de las Fuerzas Armadas y la representación del gobierno en un determinado periodo, es el ministro de Defensa. Hoy día salió, y le agradecemos al señor Huerta haber escuchado a aquellas personas que reclamábamos su participación. Dio las siguientes declaraciones. ¿Las tenemos, Jenny? Las va a poner, ahí está. La actividad es parte de una serie de actividades que se iniciaron en septiembre del año pasado. Yo, como ministro de Estado, considero de que el colocarse un mandil, que es el símbolo de esta campaña, y colocárselo por 2 minutos para una fotografía y de esta manera dejar testimonio de que todo el ejército está apoyando esta campaña de la no violencia contra la mujer, considero que no, de ninguna manera, afecta al uniforme de las Fuerzas Armadas. Considero que no se denigra porque es parte de una campaña y hay que ver más adelante, hay que ver la finalidad de esta campaña. Este acto de ponerse por un momento un mandil, que nosotros no tenemos la culpa que sea de color rosado, no denigra para nada el uniforme ni el prestigio de las Fuerzas Armadas, menos el valor, el coraje y la entrega del todo el compromiso que tenemos ahora. Y acá no va a haber personal que va a ser castigado, sancionado, ni cuestionado por esta situación. Bueno, como ustedes saben, esa es una potestad que tiene el Congreso. Si somos convocados individualmente o juntos, pues tendremos que ir a dar las explicaciones del caso. Pero yo las estoy dando en este momento y considero que con esto debemos dejar zanjado este tema. Con estas palabras quiero resarcir la dignidad del general Gómez de la Torre y de todos los oficiales que estuvieron con él en cumplimiento de una campaña autorizada, oficial y parte de una gran campaña del gobierno en la no violencia contra la mujer. Importante respaldo. A algunos no les gustará, pero era lo que le tocaba hacer al ministro de Defensa. Las palabras exactas de la congresista Beteta: ministro, no vaya al Congreso porque se va a encontrar con cada señalamiento. La congresista Beteta, cuando vio al congresista Costa con el mandil rosado, según Diario Expreso, dijo que ofendía la institucionalidad del Parlamento y que era una falta ética lo que había hecho. Yo creo que el ministro tiene la razón en algo, ¿no? Creo que el tema ya está zanjado, ha sido un hecho que ya, digamos, fue ayer importante y que a partir de ahora carece de trascendencia en el hecho en sí mismo, pero en el detalle del mandil. Exacto, no tiene ninguna. Yo creo que, pero hay dos cosas en las que sí creo que son importantes resaltar. El ministro ha señalado después en esta misma entrevista que lo que faltó allí fueron protocolos para las políticas de coordinación y colaboración entre los ministerios. Y eso creo que es correcto. Ese es un punto, porque los militares además son muy formales en sus cosas, ¿no? Entonces esa es una cosa que hay que respetar, ¿no? Y el tema de fondo, me parece, es la Constitución le señala a la Fuerza Armada, digamos, competencias en el ámbito de la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la defensa del orden interno cuando estamos en el marco de un régimen de excepción, la defensa civil, ¿no es cierto? Básicamente esas son las funciones que le asigna la Constitución. Entonces, la pregunta es si se debería o no se debería involucrar a instituciones como el Ejército, por ejemplo, en este tipo de campañas que no tienen que ver directamente con su función. Mandil más o mandil menos. ¿Sabe ¿no? qué nos duele a las mujeres? Porque duele, de verdad duele. Cuando hablábamos de este caso de la chica caminando por Jesús María, si tenemos más adelante las imágenes, se las vamos a poner, no por un tema de morbo, sino para que veamos qué significa caminar por la calle para una mujer. Es que nadie se preguntaría lo que usted está preguntándose, doctor García Tomás, si la campaña hubiera sido por la anemia. Nadie. ¿Les parecería perfecto que el ejército coma sangrecita, que se ponga el mandil del color que tenga que ponérselo, que se ponga un cucurucho en la cabeza, si la campaña Pero no nos estamos oponiendo a que la campaña se lleve a cabo, sea con mandil o sin mandil, o el color del mandil. Es digamos, quienes deben... ¿Pero le molestaría que el ejército participe en una campaña contra la anemia? Estoy segura que nadie hubiera dicho nada. Bueno, lo que pasa es que ese no es un tema, digamos, que genere, digamos, división o polémica. ¿Por qué puede generar división o polémica? Duele, duele. Duele que la defensa de la violencia contra la mujer. No, lo que pasa es que la gente no ve el tema de la defensa de la mujer. La gente ve, los que están en contra, el tema del mandil rosado. No voy a decir nada porque de verdad no debería chocarme tanto, pero me choca.
Juan. Y bueno, acá hay dos debates. Acá hay un primer debate respecto al símbolo del mandil y del color rosado como un estereotipo machista desde los varones adjudicados a las mujeres y al espacio físico, ocupacional y familiar de las mujeres, que es cocina y cocinar. Esa es una primera. Y la segunda discusión es que sí, es una humillación de las Fuerzas Armadas que aparezca un soldado con un mandil. En ambas cosas yo estoy totalmente en desacuerdo. Es decir, a mí me parece que no tiene ningún problema para la Fuerza Armada y en general para ninguna persona ponerse una prenda. Y coincides conmigo que si el mandil fuera naranja y fuera de la anemia nadie hubiera dicho nada. Pero además digo otra cosa. Los militares y los policías participan en otras actividades deportivas donde se ponen buzos y a veces buzos de otros colores. He visto a militares y a policías participando en actividades en favor de los niños y estando en uniforme se ponen una nariz de payaso, una peluca y a nadie se le ocurre decir que están humillando al uniforme. Y yo pregunto, ¿no hay mujeres? O sea, ¿qué pasaría si es que esa foto no fuese de varones, sino de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas? Entonces nos parecería normal. Sí. O sea, es anormal cuando el varón usa el mandil y encima de color rosado. No, en el fondo lo que estamos viendo, digamos, se ha empoderado un símbolo machista que ha sido, para entrar a la lógica militar, ha sido tomar una bandera. Porque en la batalla, ¿no? En la guerra, tomar la bandera es importante, ¿no es cierto? No tiene otro sentido más que el simbólico. Bueno, lo que se ha atacado es un símbolo, pues. Y es el símbolo, que además múltiple, donde además es mandil, es rosado, para la institución que para mucha gente tiene resabios de machismo, donde hay violencia contra la mujer, donde hay incluso delitos de feminicidio en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Entonces yo puedo entender. Pero aquí en el fondo hay un pensamiento ultra conservador. Yo entiendo, había en la Guerra Civil Española un militar sublevado dijo que cuando escucha hablar de cultura quiere sacar su revólver. Claro, entiendo, pero entender la sensibilidad de los colores, del arte, la música probablemente no sea parte del pensamiento conservador, ¿no? Ayer recordaba y al final del programa y me gustaría retomar ese razonamiento de Carlos Tapia. Que claro que las Fuerzas Armadas tienen dos aspectos. Son instituciones machistas no porque quieran ser machistas. Su constitución histórica es muy masculina. Pero, además, en la lucha contra el Sendero Luminoso y contra el terrorismo, en esta guerra que se libró en el Perú, así como en las miles de guerras que se libran en el mundo, las mujeres las usan como un arma. Es decir, los hombres atacan y violan a las mujeres con la misma sistematicidad con la que tiran granadas. ¿Por qué? Porque violar a una mujer es humillar a tu enemigo. Y eso ocurrió en el Perú. Desde la estructura militar hay una cultura que se... Pero es normal, no es normal. Esa cultura los lleva, por ejemplo, a tener una jurisdicción especial, un código especial, y en consecuencia, entre comillas, se entiende la respuesta de algunos militares sobre el tema. Pero yo creo que el problema no está tanto en el programa, y viene de atrás, Patricia, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando se tomó la decisión de dividir o fragmentar, por un lado el Ministerio de la Mujer y por otro lado el MIDIS, se generó en el Ministerio de la Mujer un problema exactamente de cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias. Y lo que ha pasado a lo largo de este tiempo es que las ministras han tratado de ganar espacios públicos a través de este tipo de campañas que en algunos casos puede generar, digamos, problemas. Recordemos el caso... Le vamos a mostrar una imagen, doctor García Toma, para que vea por qué me cuesta a veces escuchar ciertos argumentos y, por favor, no es personal. Sí. Miren lo que pasa en una calle. Una chica, miren ustedes, eso pasa acá, en nuestra ciudad. Esa podría ser su hija. Pero... Eso podría ser su hija. Está bien, Patricia, pero ¿qué tienen que ver mis palabras con esos hechos? ¿Sabe qué tiene que ver? Que no se da cuenta que tienen que ver. No se da cuenta que el mandil rosado no es el mandil rosado. En ningún momento he hecho referencia al mandil rosado. Usted critica el hecho que las ministras se quieran empoderar. No se quieren empoderar ellas, quieren evitar eso que estamos viendo en la televisión. Una chica que está caminando por la calle y tiene que sufrir eso. Lo que sucede es, en este caso, una campaña que debería unirnos, que debería integrarnos al introducir el elemento militar
genera innecesariamente una división, una confrontación entre un militar que viola a una... No estoy diciendo no que lo hayan hecho. Es que no podemos decir que no ocurrió. Pero es que violan los civiles y los militares. No es verdad, pues, porque los militares violan... el porcentaje de violaciones en las guerras, y no estoy hablando de lo que pasó en el Perú, no estoy hablando de los militares peruanos, estoy hablando de un hecho mundial. Las mujeres son consideradas un blanco. Son consideradas un blanco. ¿Cómo se les ataca? Violándoselas. Eso ha pasado, está registrado. Bueno, ahí yo no llego con ese comentario. Entonces me parece hay que llegar, excesivo pues, en relación a los militares. No, yo no tengo nada de contra estoy equivocada. No es un hecho mundial y reconocido. Y en los textos de la Comisión de la Verdad está, y además no solo los militares, por supuesto también los terroristas. En la guerra la mujer es un elemento a atacar. Y que una institución como los militares en la guerra suceden atrocidades, las cometen todos. Sí, a los hombres los violan, no, pues no como a las mujeres. Las mujeres, el porcentaje de mujeres violadas en las guerras es altísimo. En la guerra hay tortura, hay bombardeos a ciudades civiles, Doctor García, hay todo eso. ¿Cuántas veces le ha pasado lo que le ha pasado a esa chica en la calle? ¿Cuántas veces le ha pasado? Estamos en total de acuerdo con usted en el sentido de la indignación frente a esos hechos. Y no lo quiero personalizar, pero es que ya lo personalicé, me va a disculpar y le juro que después de esto acabó la discusión. ¿Cuántas veces le ha pasado? ¿En qué me ha pasado? Lo que le pasó a esa chica en la calle. No le puedo dar una razón. Igual que usted, cuando suceden estas cosas me indigna. Nunca lo comparto. Nunca le ha pasado que esté caminando así por la calle y alguien lo aborde así, ¿no? Es que eso se proviene del hombre contra la mujer. Yo puedo contar como 4, ¿no? Y le debo confesar que después es bien duro escuchar gente que dice que lo que pasa es que se quiere empeorar la ministra, lo que pasa es que o la gente que le tiene pánico a ponerse un símbolo que lo que quiere hacer es luchar contra eso. Más allá de que el símbolo sea un mandil o sea un cucurucho en la cabeza, ¿no? El tema del mandil no tiene ninguna relevancia, porque podría ser del color que usted quiera. Y igual la política de luchar contra este tipo de situaciones, estamos todos de acuerdo. No, porque ustedes dicen que no deben involucrarse a las Fuerzas Armadas, pero si la política fuera luchar contra la anemia, nadie diría nada. Juan. Yo sigo pensando que el punto es, y esa discusión no ha terminado, es si que los militares se pongan un mandil, incluso ni siquiera hablemos de color. Si ponerse un mandil es, como se dijo, humillante para las Fuerzas Armadas, yo sostengo que no. Absolutamente. ¿No? Como tampoco es humillante que se pongan un buzo y que se pongan una nariz de payaso, una actividad en relación a los niños, o una peluca. Tampoco lo edulcoremos. Y tampoco está bien decir que las Fuerzas Armadas están al margen de un problema del que han formado parte históricamente. Totalmente históricamente, y no esto, señor, que se pasó en el mandil. ¿Qué va a pasar? Históricamente en el mundo. Si hay una segunda vez en que aparecen los militares vestidos, un grupo de militares vestidos con mandil. Supongo que la discusión será menor. Y la tercera vez mucho menor. Y la cuarta aún menor. Y probablemente la sexta o séptima vez ya la gente no se enoje. Porque lo que estamos es, vuelvo a insistir en esto, no atacando, agrediendo, derribando un símbolo que es un estereotipo que tiene que ver con una visión machista que empodera al varón frente a la mujer, considerando que el espacio natural de la mujer es la cocina y el mandil. Yo hoy he puesto en mi face, y a veces cocino, me he puesto con fotos. Un mandil blanco te ha puesto. Con mandil, no, uno rojo y otro negro, todavía no tengo espero tener el rosado. Por acá teníamos trabajo. Pero, y algunos comentarios es más o menos en esa línea, más o menos diciendo, oye, que los varones no cocinan, o es muy extraño que un varón cocine. Eso es totalmente... Yo, por ejemplo... Digo los comentarios que he tenido en mis redes sociales. Entonces, sigo pensando que el tema de fondo es ese asunto. Si atentas contra un militar al ponerle un mandil. Y ahí sí hay una connotación machista. Para darle un tono festivo, si las mujeres chupan, ¿por qué los hombres no van a cocinar? Pues estamos en un mundo diferente. Festivo, dice el doctor. Eso es peor. Mejor no siga defendiéndose porque va a terminar en problemas. Si las mujeres chupan, o sea, que es exclusividad de los hombres ahora. De la historia, le recuerdo que las vacantes, ¿de dónde salieron? Ahora, vamos a un punto que sí quiero que quede claro, más allá de la discusión que con todo respeto he tenido con el doctor García Toma, y disculpe si me caloré en algún momento. Tengo el mayor de los respetos por las Fuerzas Armadas. He visto cómo trabajan, por ejemplo, en situaciones de emergencia. He estado cerca de ellos, los he visto de la entrega que tienen. No tengo
ni generalizo, ni genero críticas como que ese es un comportamiento que siempre va a haber, pero es un comportamiento que ha habido. Y si a mí un militar se pone un mandil rosado para decirme que está en contra de la violencia contra la mujer, como mujer me siento más tranquila de saber que de pronto en una próxima guerra en que ocurren atrocidades, pues esas atrocidades que han ocurrido contra las mujeres en el pasado, de pronto ya no ocurrirán más. Más allá del enfrentamiento y de las muertes que se dan en una guerra, no seremos las mujeres parte del campo de batalla. Esa sola esperanza, si ese mandil me la da a mí como mujer, entonces el mandil valió la pena, ¿no? Eso es lo único que me gustaría decir desde la perspectiva de las mujeres que reclamamos eso en el tema. Tal vez yo estoy un poco sensible por la imagen de la chica en la calle que me ha traído malos recuerdos, y no nos pidan a las mujeres que seamos objetivas en este tema y que seamos periodistas y no militantes. Somos mujeres, ¿no? Somos mujeres que la pasamos a veces un poco pésimo. Bueno, así finalmente vamos a comentar rapidito un tema que me gustaría escuchar la opinión legal del doctor García Toma y por supuesto la política de Juan. Y es que el acuerdo que se ha firmado, que se ha homologado, ya queda básicamente listo, no se puede cambiar en los términos en que ha sido hecho entre el Estado y Odebrecht, tengo entendido, doctor García Toma, pero han dicho que, por ejemplo, si es que uno de los involucrados incurre en alguna falta o en algún delito, en los próximos 10 años, todas sus protecciones se terminan inmediatamente, ¿no? Explíquenos un poco ese concepto. Pero además el Ministerio Público, si a lo largo de las investigaciones encontrare nuevos hechos que merecieran ser objeto de una investigación en este contexto, podría ampliarlo, o sea, digamos, con la anuencia, por supuesto, de los afectados, ¿no? ¿Le ha parecido bien la homologación del acuerdo? Bien en todos los aspectos, salvo en uno que es el referido al de la indemnización, que nos ha parecido siempre cicatera, tacaña, ¿no? De acuerdo, pero en el marco central, lo general, nos parece bien. ¿Y ya podría hacerse público? Por transparencia debería ser. Por transparencia público. Porque además lo vamos a conocer los detalles de ese acuerdo cuando se usen en el juicio oral los argumentos presentados. Ya la jueza le dio la bendición, no hay razón para que esto no se conozca. Decían los procuradores, Juan, que la sentencia, que todavía no se ha hecho pública, va a ser como una especie de resumen ejecutivo del acuerdo, que haciéndose público eso, ya vamos a conocer más o menos cuáles son los términos, ¿no? Porque yo creo que también hay un espacio para que actúe en más cosas el fiscal, como ha señalado Víctor. No hay que, subestimar el papel de la defensa y, en todo caso, el tipo de conducción del proceso de las audiencias que tendrá el juez. Aquí lo que me parece importante, y en esto creo que hay un registro histórico, esta es la victoria de la colaboración eficaz. Una colaboración eficaz que algunos sectores de la Fiscalía, en la que no creían algunos sectores de la Fiscalía, otros sí, pero que ha sido objeto de una artillería pesada. No solo de aquellos que estaban involucrados o los sectores cercanos a los involucrados, sino de grupos, en general partidos, organizaciones, gente que opinaba, que pensaba que por ahí no se conseguían las cosas. Entonces, a mí me parece que en la perspectiva de un sistema penal que se está transformando para adquirir una tradición acusatoria que se está modificando lentamente, con dificultades, incluso yo diría hasta con excesos, ¿no? Esta victoria de la colaboración eficaz marca un hito, porque además demuestra que es posible, que es una ruta posible para combatir ya no solo el delito en general, el delito de los políticos, sino todo tipo de delito de organización, ¿no? Cuya verdad interna solo puede ser conocido a partir de este mecanismo. Hay dos tipos de críticas totalmente diferentes. La de un sector que lo hace con el afán de obstruir y detener las investigaciones. Y hay un segundo grupo que, compartiendo, las posibilidades de éxito para avanzar en esa lucha, formulan dos observaciones. La observación de las medidas preventivas, de privación de la libertad, y la segunda, a veces los excesos de espectacularidad. Y hay que decirlo, doctor García Toma, se nota. Cuyen hace una crítica
en un sentido legal válida y quién está haciendo una suerte de blindaje. Así que es cierto. Por eso es que nos encanta tenerlo acá. le voy a regalar un mandil rosado Toma, aunque sabemos que de eso no va la discusión. Les agradezco muchísimo la paciencia de siempre, el intercambio de ideas, aunque a veces nos acaloremos o no nos acaloremos. A ustedes espérenos un ratito que viene Juan Infante para hablar con nosotros sobre, primero, qué está pasando con esta suerte de despojo de los ambulantes en la Avenida Aviación, que lo único que parece es que el problema siempre se arrima un poco más allá. Y todo esto dentro de un contexto, además, en que los grandes empresarios tienen una pésima imagen. Vamos a regresar con eso en un momento. La otra ruta ha visitado Manchay, en el distrito de Pachacamac, al sur de Lima, para conocer a Leonie van Yersel, una holandesa de 40 años que llegó al Perú con la intención de transmitir los valores del yoga en la educación temprana. La otra ruta. Acompaña a Micaela Llosa a descubrir las nuevas rutas de nuestro país, llamado El amor de una yogi. Conozcamos un destino que, según ella misma dice, le fue trazado desde el corazón. Este sábado 22 a las 10:30 de la mañana por el canal 10 de RPP TV o 710 en HD. Recorre con nosotros la otra ruta. Esta noche, en Nada está dicho, histórica recuperación de la Avenida Aviación cambia el rostro de la victoria. En vivo, la mujer detrás de la fiscalización en uno de los distritos más convulsionados de Lima, Susel Paredes, en una entrevista a profundidad. Y también toda la previa del partido clave para los sueños de clasificación de la blanquirroja, analizada por la periodista deportiva Romina Antoniazzi, a las 9 por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Infante, sociólogo, está con nosotros y nos ayuda a comprender dos cosas que parecen no tener ninguna relación, pero que la tienen. Por un lado, combatimos la informalidad como una lacra y sacamos a los comerciantes de la calle. Hoy salió una de los ambulantes que han sacado de la Avenida Aviación, a la cual han puesto rejas, y dijo una cosa que nos dejó todos pensando. Dijo, a los pobres nos están volviendo más pobres. No sé, hay que entender, no están ahí porque quieren. Y por otro lado tenemos un empresariado que se asumía formal, se asumía como parte del desarrollo del país, no todo, por supuesto, no estamos generalizando, y que al final se ha comportado, o sea, el señor que pone su plastiquito en la calle no está haciendo ningún daño si lo comparamos con el daño enorme que han hecho estos señores que aparentemente estaban trabajando dentro de la formalidad. Las contradicciones de un país como el nuestro, Juan. ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal? Es que uno se queda pensando, ¿no? Por supuesto. A ver, vamos primero por la Avenida Aviación. Largamente esperado. O sea, en realidad, esto tiene mucho más que los 8 años que están reconociendo. Esto tiene en aviación más de 40, 50 años. Toda la vida, toda la vida. ¿No? Entonces, lo que ha hecho el alcalde Muñoz realmente no se está siendo resaltado en la magnitud de esta primera transformación que viene desde Tacora hasta México. Ahora, reconozcamos que las personas que están en la Avenida Aviación no es el comerciante de gamarra. Ahora, hay una mezcla de... Hay varios estamentos distintos, hay varios centros comerciales, digamos. El de Tacora, que tiene que ver con el reciclaje y las cuestiones robadas. Hay una parte de 28 de julio con aviación que tiene que ver con alimentos, el remanente del mercado mayorista de La Parada, que no fue trasladado para allá, claro, que se porque quedaron tenían 3 hectáreas en el mayorista de La Parada, pero afuera había otra cantidad muy grande de
ambulantes, digamos, de comercio ambulatorio fuerte, mayorista de verduras. Y luego tienes que a las entradas de Gamarra ya se pusieron de una manera alucinante, o sea, tapando toda la aviación, gente que estaba aprovechando los vínculos del tren eléctrico, o sea, el pasadizo tren eléctrico, entrada a Gamarra. Y eso, o sea, en realidad, ahí el alcalde Muñoz se demoró demasiado. Bueno, ahora nos sorprendió con un operativo que ha, digamos, recuperado toda la avenida Aviación. Y que incluso tuvo que cerrar el exactamente, ¿no? Ahora, eso está bien, pero hay que reconocer que son personas que no siempre tienen plan B. Mira, y ahí es donde uno se angustia un poco, ¿no? Un aporte. Cuando sale la parada, quedan muchos galpones y corralones que estaban destinados a los camiones que descargaban para llevar la mercadería a la parada, para llevarlo al 28 de julio, o incluso para venderlo ahí mismo, ya a nivel de mayoreo, en los mismos galpones. Ahí hay un montón de terreno que podría convertirse en mercado para estas personas. Porque además no necesitan mucha infraestructura. Entonces es como muy fácil. Entonces esa idea de convertir el parque del migrante, ¿no? Es el parque de todos los migrantes, no es el parque que beneficia a un empresario migrante que se quiera hacer un mercado ahí en el sótano, lo cual ya sabemos que es mentira. Y además un desarrollo en un sótano al pie de San Cosme, la zona con mayor cantidad de tuberculosis, porque está sobre todo la zona que da al Parque del Migrante, a la ex parada, digamos, es donde hay mayor cantidad de tuberculosos por el tipo de construcción. A mi criterio, ahí debería haber una intervención muy fuerte del Ministerio de Vivienda para hasta demoler un poco de habitaciones para que pueda fluir el aire. Y entonces es como... Y ahí ligo con el otro tema. O sea, hay un interés inmobiliario